Buenos días. Asistimos al acto de firma del compromiso Slow Light para una iluminación pública sostenible. Comienza este encuentro con la firma del citado compromiso, en primer lugar por parte de la Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Eulalia Moreno Acevedo Yagüe. A continuación, firma el compromiso el presidente de la asociación Slow Light, José Enrique Alcázar Vizcaíno. Procede a firmar el documento el diputado provincial por Badajoz del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Lorenzo Molina. Ahora es el diputado provincial por Cáceres del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, Álvaro Sánchez Cotrina, quien firma el citado compromiso. Por parte de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, FEMPEX, procede a firmar este documento su presidente Francisco Buenavista García. Cierra el capítulo de firmas la presidenta de la Red Extremeña de Desarrollo Rural, REDEX, Julia Gutiérrez Mateos. Tras la firma del compromiso, comienza el turno de intervenciones. En primer lugar, toma la palabra la Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Eulalia Moreno de Acevedo. Bueno, buenos días. Gracias por su asistencia. Gracias de parte de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Y señalar la importancia de la firma de este acuerdo con Slow Light, porque
no consiste más que en compartir el conocimiento y la preocupación por algo de lo que nos hemos hecho eco desde todas las administraciones y todas las instituciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Como directora de urbanismo, pero también como componente de la consejería que se encarga de ordenación del territorio y de despoblamiento, en la LOTU, en la Ley del Suelo, que aprobamos con una participación bastante importante, introdujimos algunos cambios, y algunos cambios, digo, a nivel estatal, como fueron que el cielo no iba a ser una ley del suelo simplemente, sino del subsuelo, del suelo, del vuelo y del cielo de Extremadura. El compromiso por parte de la Junta, ya que en el área curricular de las universidades de los que diseñan el territorio y las ciudades y los municipios no existen disciplinas como el urbanismo de género o la protección contra la contaminación lumínica, es la realización de unas pautas que se entroncarían también con la agenda urbana que así hemos incluido en la propia LOTU. Como digo, una normativa que ayude a esos redactores de planeamiento en el diseño tanto de nuestros pueblos como de nuestras ciudades a incorporar en este diseño cuestiones que nos prevengan contra la contaminación lumínica, como la determinación de áreas que deben de estar oscuras, como determinación del diseño de la iluminación de actividades que se den en el campo, como actividades que se den en los pueblos, evitando la emisión de luz, utilizar sensores de movimiento, etcétera, y que todo ello no esté reñido con la necesaria seguridad tanto de empresas como de las propias mujeres. Tenemos un equipo que se está encargando del trabajo de estas normas técnicas. Este equipo trabaja en la Dirección General de Urbanismo con un titular de Arquitectura, un ingeniero geodésico de cartografía, un especialista en medio ambiente y un titular en asesoría jurídica. Estamos colaborando con los mayores expertos de contaminación lumínica del país. Por último, y abusando un poco de su confianza, yo ahora mismo tengo una sobrina que tiene 16 meses, Luna, que viene de Sevilla, está pasando sus vacaciones en Hoyos y Luna está durmiendo 3 horas más. Duerme 3 horas más porque no hay contaminación lumínica ni hay contaminación acústica. Entonces, del mismo modo que le ponemos una sillita en un coche a estos bebés para protegerlos contra accidentes, es nuestra obligación protegerlos contra la contaminación lumínica que sin duda está efectuando sobre su salud algo perjudicial. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra el presidente de la asociación Slow Light, José Enrique Alcázar. Buenos días. Antes de nada, muchísimas gracias a la Junta de Extremadura y a todos los firmantes del compromiso Slow Light. Para nosotros es un momento de celebración, es un momento magnífico, estamos disfrutando de la hospitalidad de vuestra tierra, llenos de ilusión, porque creemos que con el paso que estamos dando hoy todos, sinceramente, estamos ante un futuro mejor para nosotros y para las generaciones venideras. La contaminación lumínica, como sabéis, es un problema complejo, es un problema que crece en extensión y en intensidad y dentro de la buena gobernanza de las administraciones públicas debemos dar un paso adelante, un paso decidido para combatirla. Combatirla, además, construyendo un paisaje nocturno que en muchas ocasiones está olvidado y apostando por ofrecer a la ciudadanía y a todo el entorno natural que nos rodea un elemento que entendemos clave, que es la recuperación de la noche. Slow Light es una asociación, es un movimiento ciudadano que lo que quiere es contribuir con Extremadura a crear un momento o un futuro mejor. Estamos a vuestra disposición, queremos trabajar con vosotros, compartir conocimiento, compartir experiencias y sumar nuestro granito de arena, como decía, para ese mejor futuro común. Gracias. Toma la palabra el presidente de FEMPEX, Francisco Buenavista. Buenos días a todos y a todas.
Es un placer para la entidad que represento, para la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, el poder ratificar este compromiso Slow Light por la iluminación sostenible en representación de todos los ayuntamientos de esta región. Venimos trabajando desde la Federación de Municipios en los últimos años porque se consolide un cambio de paradigma en relación al servicio público que prestamos de alumbrado en nuestros pueblos y ciudades. Durante las últimas décadas entendíamos que un buen servicio de alumbrado era aquel que llenaba de puntos de luz potentes todas nuestras calles y repartía indiscriminadamente luz por todos los rincones de nuestros cascos urbanos, sin ser conscientes quizá que el alumbrar más no era ser más eficiente en la prestación de ese servicio, ¿no? Y que en ocasiones ese servicio así concebido pues traía consecuencias negativas no solamente para los ecosistemas naturales que rodean nuestros cascos urbanos, sino también para la intrusión lumínica en la vida de las personas, generando fatiga, generando alteraciones del sueño o incluso también desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Es algo que todo el mundo hoy ya entiende, todos estamos ya embarcados en la lucha contra el cambio climático, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y somos todos conscientes de la importancia de reducir la huella de carbono y de reducir el consumo energético. Afortunadamente, como digo, hoy todos perseguimos ya un nuevo concepto de alumbrado público que, entendiendo que es un buen servicio de alumbrado, es aquel que garantiza las necesidades básicas de la ciudadanía en cuanto a una visión nocturna agradable, que evita los accidentes y que preserva la seguridad de los bienes y de las vías en horario nocturno y que al mismo tiempo nos permite observar algo que es un potencial importantísimo en nuestros núcleos rurales, como es el cielo nocturno, ¿no? Un cielo nocturno limpio, en lo cual Extremadura es una potencia a nivel nacional y a nivel mundial y que es un revulsivo también económico en muchos de los núcleos de población de Extremadura a través del turismo rural muy demandado en los últimos tiempos, ¿no? En esa tarea de sensibilización y de concienciación, no solamente con la ciudadanía extremeña, sino también con las alcaldías, hace unos años la Federación creó un grupo de trabajo junto con las Diputaciones y con la Junta de Extremadura, la Agencia Extremeña de la Energía, y de ese grupo de trabajo se creó una ordenanza tipo reguladora del alumbrado exterior y protección del cielo nocturno, una ordenanza que se mandó a todos los ayuntamientos para que aquellos ayuntamientos que lo consideraran pudieran libre y voluntariamente aprobarla por sus plenos municipales, de tal manera que tuvieran una herramienta ya elaborada con la cual regular dentro de sus cascos urbanos el servicio de alumbrado público. Ahí se establece la zonificación, franjas horarias, establecimiento de sistemas de eficacia energética, automatización de encendidos y apagados, regulación de intensidades. Si tienen a disposición la ordenanza en la página web de FEMPEX. Y afortunadamente, pues una ordenanza que paulatinamente está siendo asumida por más ayuntamientos de la región y esperemos que gracias a los nuevos recursos que se van a poner a disposición de las administraciones con los fondos europeos Next Generation, pues sean muchos los ayuntamientos que aprovechen esa oportunidad para regular el servicio que prestamos de alumbrado público, adaptándose a este nuevo paradigma de sostenibilidad ambiental y de eficiencia energética y económica en unos momentos en los que es importante reducir costes para invertir esos costes en otros servicios municipales. Por lo tanto, la firma de este compromiso no es más que ratificar la voluntad de la Federación y con ella de todos los ayuntamientos para seguir trabajando en esta línea de manera coordinada y conjunta con la sociedad extremeña y con el resto de administraciones públicas de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Es el turno del diputado provincial por Badajoz del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Lorenzo Molina. Buenos días a todas y a todos. Bueno, la Diputación Provincial de Badajoz lleva trabajando en este ámbito desde hace ya bastante tiempo. El compromiso del presidente en la legislatura anterior ya partía de la base de hacer una Smart Provincia y partiendo de esa base se generó el programa Smart Energía. Uno de los apartados de Smart Energía era la sustitución de luminarias en los diferentes municipios por tecnología LED. Esa inversión
que a través de fondos IDAE, fondos propios, se hizo por valor de más de 13 millones de euros, ha dado lugar a que se cambien en 144 municipios más de 17.000 luminarias. El derecho al descanso es fundamental en nuestra vida y esta es una de las características que permiten que cuando tenemos que descansar podamos hacerlo con tranquilidad. Si además somos capaces de generar y de mantener un recurso único, como han dicho mis predecesores en este atril, para conseguir que nuestro cielo siga siendo único, siga siendo singular, pues más a nuestro favor. Además, la Diputación ha venido trabajando y viene trabajando en la implantación de una red de fotómetros a lo largo y ancho de toda la provincia. Estamos en 17, pero queremos que llegue a 100. Se pueden comprobar datos en una aplicación de manera inmediata. Y además, también hemos trabajado en el primer Congreso Transfronterizo de Contaminación Lumínica. Estamos haciendo formación a empresarios y a nuevos emprendedores para que generen nichos de empleo partiendo de nuestro cielo y, en definitiva, es una acción integral de toda la provincia, coordinada, como he dicho desde el principio, con la Junta de Extremadura, con redes, con la FEMPE y con la Diputación Provincial de Cáceres. Evidentemente, si una asociación como Slow Light nos apoya, seguro que todos vamos a aprender más, todos vamos a mejorar nuestras capacidades y seguramente todos nuestros recursos. Muchas gracias. Continúa el diputado provincial por Cáceres del área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, Álvaro Sánchez Cotrina. Muy buenos días a todos y a todas. Encantado de estar aquí representando a la Diputación de Cáceres, pero también a la gente que vive en los territorios. Yo vengo de la Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional y tengo la suerte de levantarme todos los días en cielos como los que decía Lala, nuestra compañera, y precisamente ponía un ejemplo práctico de lo que supone esta estrategia de luna, ¿no? Nosotros queremos que haya muchas lunas, que haya muchas chicas que vengan y chicos cada día a nuestra provincia y que además, si puede ser, no solo vengan a pasar unas bonitas vacaciones, que eso además es uno de nuestros objetivos, sino conseguir que cada día más gente apueste por Extremadura. Apueste por Extremadura por proyectos de este tipo, un proyecto que sinceramente es referencia en el ámbito nacional e internacional. Creo que a veces tenemos que ser nosotros mismos los que concienciemos a la gente del trabajo que se hace bien. Y este es un trabajo muy bien hecho, una colaboración entre administraciones, entre la sociedad civil, entre la sociedad científica, que lo que está haciendo es aportar todo lo que sabe, todo su talento a la ciudadanía. Y estamos intentando que esa ciudadanía no solo ponga el foco en aquellas políticas que estamos intentando impulsar desde las administraciones, sino que también formen parte de este proyecto de transformación de Extremadura, de este proyecto de evolución, de desarrollo, de empuje de nuestros pueblos y ciudades. En Extremadura somos ejemplo de muchas cosas y en esta también. 7 millones de euros acaba de invertir solo la Diputación de Cáceres en intentar hacer nuestros pueblos más sostenibles, en intentar que la contaminación lumínica, pues evidentemente, se entienda por la ciudadanía y que luchemos contra ella. Y eso nos lo permiten territorios como el de la provincia de Cáceres, que tiene 2 reservas de la biosfera, un geoparque mundial por la UNESCO y un parque cultural como puede ser el de la Sierra de Gata, que son en definitiva 4 proyectos joya de la corona en la referencia desde el punto de vista del astroturismo, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahora mismo 11 miradores celestes que también tienen esos fotómetros, ¿no?, de los que hablaba también el compañero de la Diputación de Badajoz, 4 observatorios en toda la provincia y estamos trabajando en que esos recursos que la UNESCO nos ha dicho que debemos y hemos de seguir protegiendo, pues tenga también cada día más herramientas, más instrumentos para ofrecerle garantías a la ciudadanía de que cuando viene aquí, cuando viene a la provincia de Cáceres, puede disfrutar de todas esas cuestiones que estamos relacionando hoy aquí. Pero fundamentalmente lo que queremos también, y otro de los objetivos, es hacer más competitivas a nuestras empresas, más competitivos a todo el sector turístico, pero también, evidentemente, al día a día de cómo se vive en nuestros pueblos.
pueblo. Si tenemos empresas más competitivas, dirá que tenemos más gente que se quiere quedar en nuestra provincia, que se quiere quedar en nuestra región. Ahora mismo les puedo decir que hay 20 empresas en la provincia de Cáceres dedicándose en exclusiva al astroturismo y que tiene todas sus noches completas. De eso se trataba cuando el presidente de la Junta de Extremadura nos decía: hay que apostar por el día, pero también por la noche, porque va a garantizar que no solo haya 20 empresas que nos enseñen nuestro cielo, sino que nuestros alojamientos hoteleros, que nuestras empresas turísticas estén llenas cada día. Por eso, apostar por la noche era una cuestión segura para las administraciones, también para la sociedad civil y, sobre todo, para los científicos que tenemos que seguir protegiendo en tiempos de pandemia en los que estamos viviendo pues verdaderas dificultades. Así que a todos ellos les emplazamos a mirar mucho a la región, a mirar mucho a la provincia para seguir haciendo de esta tierra una tierra mucho más competitiva y con ganas de crecer cada día. Nada más y muchas gracias. Finaliza el turno de intervenciones la presidenta de Redex, Julia Gutiérrez Mateos. Buenos días a todos, agradecida por la invitación a participar de este compromiso y, por supuesto, comprometida. Nosotros, desde Redex, servimos de enlace entre las diferentes administraciones y los 24 grupos de acción local de Extremadura. Son 24 grupos, son 24 comarcas. En nuestras juntas directivas, en nuestras asambleas generales, están representados todos los ayuntamientos, todos ellos tienen mucho que decir en este sentido. Llevamos mucho tiempo ya, diferentes años, trabajando en la sensibilización de la importancia que tiene nuestro cielo y de que éste siga siendo un cielo limpio y estrellado. Venimos realizando diferentes actividades ya desde hace años. Quizás ahora, por el tema de la pandemia que estamos sufriendo, se busca más que nunca ese turismo de calma, de tranquilidad, huyendo de aglomeraciones, y ahí estamos nosotros en Extremadura trabajando el cielo estrellado, alineados a la estrategia Extremadura Buenas Noches. Como ya se ha dicho aquí, en todos nuestros territorios rurales tenemos posicionados esos miradores celestes y además ubicados en lugares estratégicos para fomentar nuestro patrimonio natural y cultural. Desde Redex venimos trabajando ya desde hace tiempo también en un proyecto denominado Piedras Sacras, que es perfectamente complementario al cielo nocturno, al avistamiento del cielo nocturno. Esas piedras que cuentan historias y leyendas, al igual que se cuentan del cielo, un catálogo de piedras, de 200 piedras concretamente, con sus correspondientes tracks georreferenciados y sus rutas que transcurren en torno a esas piedras sagradas. Cuento esto porque nosotros tenemos muy claro que el turismo de naturaleza, el turismo que busca historia, que busca cultura, tiene un lugar perfecto aquí en Extremadura. Es lo que debemos creo yo, que debemos seguir potenciando, pero para ello tenemos que ser sensibles con lo que estamos trabajando, proteger el espacio natural. En ese sentido seguiremos trabajando con la concienciación y sensibilización de lo que esto supone, y en esa línea seguiremos comprometidos. Yo, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y como siempre, comprometida con el tema de la sensibilización ambiental. Gracias. Se abre el turno de preguntas para los medios de comunicación en caso de que tengan interés. Yo no sé si otros compañeros tienen preguntas sobre lo que se ha firmado hoy. Yo tengo preguntas sobre otras cuestiones. O sea que, bueno, pues mi primera pregunta es para la directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Eulalia. Si podrías comentarnos precisamente, hablabas de la LOTUS, la Ley de Ordenación del Territorio. ¿Cómo valoras la aplicación de la LOTUS hasta el momento? Y si creen desde esa Junta que está cumpliendo los objetivos que inicialmente se plantearon. Como la Ley de Ordenación del Turismo, hacía referencia a ella, quería preguntarle precisamente pues, cómo valora la aplicación de esa ley
y si cree que se está cumpliendo los objetivos que inicialmente se trazaron. Si podría contestarnos. La Lotus, la Ley de la Ordenación del Territorio. Que no te había entendido la pregunta. Sí. Bueno, pues estamos en plena aplicación de la ley, entonces hay algunas cuestiones que ya son inmediatamente aplicables, como bien sabéis todos. En cuanto a la implantación de energías renovables, de economía verde y circular, pues es algo que ya se está poniendo en práctica. Algunas otras cuestiones que hoy nos traen aquí, como es la cuestión de protección del paisaje y protección de la contaminación lumínica, pues son más novedosas y están teniendo buen recibimiento, pero los equipos pues todavía se están adaptando, igual que comentaba con el tema de urbanismo de género. Yo aspiro a que, igual que la guía de género está sirviendo para universidades de España, porque, como decía con anterioridad, no está incluida en el área curricular, pues esta guía y esta norma técnica de protección del paisaje y contra la contaminación lumínica también se utilice por las universidades, sobre todo porque va a ser un apoyo fundamental para los que estamos redactando planeamiento. En general tenemos una valoración bastante positiva de la LOTU, porque así nos la han trasladado pues desde los representantes municipales hasta los propios equipos redactores por la simplificación tan enorme que supone con respecto a la ley anterior. Sí, gracias. Y las otras dos preguntas son para Francisco Buenavista, una como presidente de la FEMPEX y la otra como alcalde de Hornachos. En primer lugar, como presidente de la FEMPEX, quería preguntarle si, hablando con los alcaldes, han tenido conocimiento por parte de algunos ayuntamientos, algunos alcaldes, de dificultades para controlar lo que son los confinamientos por parte de los contagiados. Y por otra, como alcalde de Hornachos, pues cómo valora lo que parece ser que va a ser la reapertura de su cierre perimetral a partir de esta próxima medianoche. Esas dos preguntas. Gracias. Pues empezando por la última, parece ser que sí, que esta medianoche, salvo que haya novedades por Salud Pública, que como sabes es quien dicta los informes que luego motivan las decisiones del Consejo de Gobierno, pero parece ser que está previsto que esta noche pues decaiga el cierre perimetral de Hornachos. Con respecto a lo demás, bueno, pues una sensación común de todos los ayuntamientos. Yo creo que estamos en un mes de agosto, es un mes vacacional, es un mes que por definición pues tiene más movilidad, más actividad, más ocio, y todo esto pues son elementos lógicamente que añaden más complejidad a la hora de aplicar el escenario 2 en el que estamos, ¿no? En relación al límite máximo de personas, a las distancias de seguridad. Y bueno, ya estamos en coordinación, pues todos los ayuntamientos de la región, haciendo mucha pedagogía, llamando a la colaboración de la ciudadanía para que salgamos de esta situación cuanto antes, y en coordinación con las demás administraciones y con las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. Gracias.